¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Víctor Hugo y espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí. En esta ocasión vamos a aprender a dividir fracciones y para ello vamos a utilizar dos métodos. El primer método es el método de multiplicación cruzada y el segundo método es el de multiplicación por el recíproco. En el primer método vamos a utilizar el método de multiplicación cruzada, el cual consiste en multiplicar de manera cruzada, multiplicar en cruz, como le decimos, o multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y el denominador de la primera fracción por el numerador de la primera. Entonces, lo que tenemos que hacer es 2 por 5 sobre 3 por 7 es igual, 2 por 5 es igual a 10, sobre 3 por 7 es igual a 21. 10 sobre 21. Entonces, utilizando el método de multiplicar por el recíproco, tenemos que aclarar primero que el recíproco de una fracción es una nueva fracción que se obtiene al intercambiar el numerador y el denominador de la fracción original. Pongamos un ejemplo. Tenemos la fracción 3 cuartos, y se nos pide hallar el recíproco. El recíproco de ella será cuando, por ejemplo, como si volteásemos la fracción. Intercambiando el numerador por el denominador, tenemos que 4 tercios es el recíproco. Otro ejemplo sería 5 tercios. El recíproco de 5 tercios sería 3 quintos o 3 sobre 5. Aquí tenemos el recíproco. Entonces resolviendo el mismo ejercicio, utilizando el método del recíproco, tenemos que serían dividido dentro de 7 quintos por el método del recíproco sería el 2 tercios, pero multiplicándolo por, intercambiándolos el numerador y el denominador sería 5 séptimos, y aquí aplicamos entonces la multiplicación de fracciones que serían 2 por 5 es igual a 10, sobre 3 por 7, 21. No importa el método que usted escoja, el resultado siempre será el mismo. Lo hacemos de esta forma para que usted ponga en los comentarios con cuál de los métodos se siente más cómodo. Aquí tenemos otro ejemplo también de división de fracciones. En este caso tenemos 5 medios dividido dentro de 4 tercios, utilizando el primer método de multiplicación cruzada, que es multiplicar numerador por el denominador de la segunda fracción y denominador de la primera por el numerador de la segunda. Tenemos que esto es igual a 5 por 3, 2 por 4. Esto es igual a 5 por 3 es igual a 15, sobre 2 por 4 es igual a 8. Utilizando el método de multiplicar por el recíproco, tenemos que 5 medios multiplicados entonces por 3 cuartos. Entonces aquí multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Tendremos que 5 por 3 es igual a 15, sobre 2 por 4 es igual a 8. Mismo resultado. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una división de fracciones. Lo único que en este caso tenemos la combinación de dividir una fracción sobre un número entero. Y aquí procedemos igual. En este caso lo que tenemos que hacer es añadir la unidad al número entero y proceder con cualquiera de los métodos. Utilizando el primer método de multiplicación cruzada, sería 9 por 1 por 11 por 4. Entonces, aquí tenemos 9 por 1 sobre 11 por 4. Es igual, 9 por 1 es igual a 9, sobre 11 por 4 es igual a 44. Utilizando el método de multiplicar por el recíproco, entonces tenemos que 9 onceavos por un cuarto, porque se intercambian los numeradores con el denominador. El numerador con el denominador. Entonces, 9 por 1 es igual a 9, sobre 44. Recuerden que siempre da el mismo resultado.
Y aquí tenemos un ejemplo más, ya para que quede más claro. Aquí tenemos un ejemplo más. Tenemos 7/4 dividido entre 2/5. Utilizando el primer método de multiplicación cruzada, tenemos que 7 por 5, sobre 4 por 2 es igual, 7 por 5 es igual a 35, sobre 4 por 2 es igual a 8. Utilizando entonces el método de multiplicar por el recíproco, tendríamos que expresarlo así: 7/4 multiplicados entonces por 5/2. Y aplicando el principio de multiplicación de fracciones, tendríamos 7 por 5 es igual a 35 sobre 8. Aquí tenemos estos ejemplos que quedaron claros. En los comentarios usted escoge con cuál se siente más cómodo, no importa el que usted escoja para resolver la división de fracciones, al final el resultado va a ser el mismo. Muchas gracias.